el programa Somos Defensores, el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, la Comisión Colombiana de Juristas y Benposta, Nación de Muchachos presenta herramientas para proteger la vida de quienes defienden los derechos humanos. Imagínese que usted tiene una casa al lado de un barranco. Todos los días usted entra y sale de su casa sin percatarse de que pueda existir algún riesgo alrededor de su casa que pueda afectar su vida o la vida de los que viven con usted. Pero un día, sin que usted lo espere, cae una gran tormenta y producto de esa gran tormenta, el barranco que estaba al lado de su casa se cae sobre su casa y aplasta su casa. Eso es algo que los defensores de derechos humanos debemos aprender, y es a prevenir el riesgo, a ver el riesgo antes de que se consume, antes de que acabe con nuestra vida. Eso es importante para la protección de la vida y la integridad de todos los defensores de derechos humanos en Colombia. Saludos para todos y todas. En el programa de hoy conoceremos las diferentes herramientas de protección con que cuentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el país, con el fin de generar una reflexión sobre esta importante labor en defensa de la vida. Ana María, defensora de derechos humanos. Yo soy una defensora de derechos humanos hace 20 años. Trabajaba en la región de Santander. Soy politóloga y especializada en Derecho Penal Internacional y coordinábamos el trabajo con la Comisión Colombiana de Juristas. Empezaron los ataques hacia 1992. Solo ese año mataron 5 defensores de derechos humanos de Creos y 2 de ellos tuvieron que irse al exilio. En julio de 1992, donde me dieron una paliza, que me intentaron secuestrar. Pero en el 93 Amnistía Internacional hizo presencia en Santander y yo me pude mantener hasta 1996 en Bucaramanga. En febrero de 1996, a raíz de muchos hostigamientos que tuve directamente por el ejército, porque yo hice muchas denuncias sobre atropellos, violaciones y sobre ejecuciones extrajudiciales que ellos hicieron, y el 14 de febrero me entero que hay un operativo para asesinarme por la misma fiscalía, por el CTI, y salgo yo de Bucaramanga ese mismo día, acompañada por la gente de Brigadas de Paz. Me voy del país de 6 meses y retorno nuevamente a Bogotá, donde sigo mi trabajo. Baja el perfil, porque esa es una de nuestras estrategias de los defensores de derechos humanos, bajar el perfil, a meterse más en las oficinas, hacer menos trabajo de campo. Pero en el año 2003 desaparecen a mi hermano. Mi hermano era de las comunidades eclesiales de base y hacía un trabajo para que los jóvenes no se vincularan a las drogas y a los grupos armados en una de las regiones de Bucaramanga. Denunciaron con nombres propios a personas que estaban ayudando a financiar esos grupos, y hay implicados, por supuesto, militares, gente de la fiscalía y empresarios que financiaron este operativo. Y bueno, los hostigamientos no dejaron de parar. En los 12 años, 14 años que llevo en Bogotá, me he cambiado de vivienda más o menos 9 veces. Los procesos sociales que se constituyen y fortalecen en medio del conflicto enfrentan constantemente agresiones que ponen en riesgo la vida, la integridad y la libertad de las personas que los promueven y acompañan. Por esta razón, la sociedad civil, mediante el programa Somos Defensores, insiste en la elaboración de planes de protección a partir del desarrollo de una conciencia del riesgo. Astrid Suárez, coordinadora de protección del programa Somos Defensores. Es muy importante que los defensores y las defensoras construyan sus propios planes de protección, porque no hay una conciencia del riesgo. Muchas de las situaciones que les han ocurrido a los defensores tienen que ver porque un poco se ha asumido que ser defensor o defensora es también realizar un trabajo de alto riesgo donde uno está expuesto permanentemente a la muerte. Y eso se ha hecho como muy parte de la cotidianidad del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, tener conciencia de lo importante que es nuestro trabajo y de lo importante que es tomar medidas para protegernos en nuestro trabajo, creo que es el primer paso para poder garantizar que el trabajo de derechos humanos se mantenga en este país. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Es mi bandera, amarilla para azul sangre azul.
Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Carlos Guevara, coordinador de comunicaciones del programa Somos Defensores. Un plan de protección lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero, analizando los riesgos, entendiendo que es un riesgo, identificando esos riesgos. Segundo, buscando aliados. ¿Cuáles son esos posibles aliados que podemos usar para proteger nuestra vida? Y tercero, plantear estrategias o actividades para proteger la vida. Pero cada plan de protección es personal. ¿Eso qué significa? Que no puede haber un plan de protección único para todo el mundo. Así es como los planes de protección de la vida e integridad de los defensores de derechos humanos se constituye en la sumatoria de experiencias, herramientas y estrategias que salvan vidas. Ana María, defensora de derechos humanos. La estrategia de los defensores de derechos humanos parte primero de uno de la denuncia. 2, la estrategia es movernos del sitio. 3, es acogerse uno y protegerse dentro de una institución. Y 4, es capacitar a la gente en los mecanismos internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos. Astrid Suárez, coordinadora de protección del programa Somos Defensores. Nosotros desde el programa hemos venido construyendo varios componentes y tiene que ver con unas estrategias. Una estrategia de prevención. En esa parte de prevención trabajamos todo el tema de incidencia política, de protocolos de seguridad, de protocolo de comunicaciones, de protocolos de trabajo en terreno. Otra de las estrategias es la estrategia que tiene que ver directamente con la protección. Cómo nos protegemos nosotros entre las mismas personas que trabajamos en una organización. Cómo protegemos a nuestras familias también. Otro tema en la protección tiene que ver con la incidencia política de exigibilidad de la protección al Estado colombiano, porque no se puede olvidar la obligación de protección sigue siendo el Estado. Los planes de protección tienen que ver con un protocolo de contingencia. ¿Cómo nos preparamos para atender situaciones en las que falló la prevención, la protección y es necesario asumir unas acciones de emergencia? ¿Cómo ubicamos las personas claves del Estado que nos tienen que proteger en ese momento? Por ejemplo, ¿a quién tenemos que pedirle la protección para esa atención inmediata? El artículo 81 de la Ley 418 del año 1997 ordenó la creación del Programa Oficial de Protección CREER y delegó al Ministerio del Interior como instancia responsable. Astrid Suárez, coordinadora de protección del programa Somos Defensores. El Ministerio del Interior y de Justicia es la entidad encargada de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. Ellos cuentan con un programa de protección para estos defensores. Uno envía una carta a este programa del ministerio donde cuenta qué está sucediendo y solicita la protección, y en el CREER se toman las decisiones. En el CREER participan diferentes entidades del Estado, como la Fiscalía, como la Procuraduría, como el programa presidencial, pero también participamos las organizaciones de derechos humanos. Y ahí se toman las decisiones sobre cómo se protege, a quiénes se protegen y cuándo se debe hacer. Las medidas son de diferente tipo. Las medidas del CREER son medidas de protección dura cuando las personas tienen un riesgo extraordinario y requieren, por ejemplo, un carro blindado, el blindaje de la sede, el apoyo de escoltas. Otro tipo de medidas de protección que son blandas, que son el apoyo en comunicaciones, en transporte, y cuando la situación ya es insostenible en el país, también el programa estudia las posibilidades de sacar a los defensores fuera del país. Pero existen también otros programas no gubernamental de protección de derechos humanos y tiene 3 modalidades de protección. Una es la pasantía nacional, otra es la ayuda humanitaria de emergencia, la pasantía internacional y los proyectos productivos. No contamos con medidas duras de protección porque no nos corresponde a nosotros como organización de la sociedad civil hacer ese tipo de protección.
Existen estrategias culturales de protección que se aplican cuando los defensores pertenecen a comunidades indígenas, campesinas, de afrocolombianos y organizaciones de mujeres. Carlos Guevara, coordinador de comunicaciones del programa Somos Defensores. El programa Somos Defensores acude a estrategias que tengan que ver con la cultura para proteger a los defensores de derechos humanos que pertenezcan a comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres. Por ello, hay que acudir a las tradiciones de cada uno de esos grupos. Sabemos que para los indígenas es fundamental la protección espiritual, es decir, tener un contacto con sus espíritus para sentirse protegidos. Para ellos es importante y esas estrategias son incluidas dentro de lo que utiliza el programa como otra estrategia también adicional de la protección que propone el programa. En el año 2005, un grupo de ONGs de derechos humanos hicieron un análisis sobre sus relaciones con los medios de comunicación. Había una preocupación fundamental que aún sigue latente, la de cómo reducir los riesgos de los defensores en estos espacios. Ana María, defensora de derechos humanos. No hay seguridad en el mundo que valga. Por ejemplo, a nosotros nos funcionaba en la Comisión Colombiana de Juristas, hacíamos una cosa con un canal de radio, Colmundo Radio. Todos los lunes a las 6 de la mañana transmitíamos un programa desde la morgue de Bucaramanga. Y cuando empezamos a denunciar y a hacer el ruido, empezó a bajar. Carlos Guevara, coordinador de comunicaciones del programa Somos Defensores. Los medios masivos de comunicación son importantes para el trabajo y la labor de los defensores de derechos humanos porque es un mecanismo ágil, fácil y directo, porque a partir del uso de la comunicación como una herramienta, eso le va a permitir al defensor blindarse un poco acerca de los ataques que vengan producto de cualquier actor armado ilegal. Y así llegamos al final de este programa, donde lo esencial es insistir en el reconocimiento de las diferentes estrategias de prevención y de protección de la vida que, según su caso, pueden implementar los defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país. Hasta pronto. Esta fue una realización de Bocaribe para el programa Somos Defensores, en el marco del proyecto Garantías y Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia, de la Comisión de la Unión Europea para Colombia y Ecuador.